En estos últimos tiempos, hemos visto cómo en las nuevas iglesias ha surgido un movimiento extraño en los que vemos el surgimiento de apóstoles y profetas modernos. Si bien la Biblia no prohíbe ni niega estos dones, miremos las diferencias entre profetas y apóstoles. En el ámbito bíblico, tanto los apóstoles como los profetas son figuras clave en la revelación y expansión de la fe, pero sus roles y funciones difieren significativamente. Estas diferencias están bien fundamentadas en las Escrituras y se basan en su llamado, la naturaleza de su autoridad y su papel en la obra de Dios. El término apóstol proviene del griego apostolos, que significa enviado. Un apóstol es alguien enviado con una misión específica y con autoridad para representarlo. En el contexto del Nuevo Testamento, los apóstoles eran aquellos que habían sido llamados y comisionados directamente por Jesucristo para llevar su mensaje al mundo. Los apóstoles no solo predicaban el Evangelio, sino que también tenían la autoridad para establecer la doctrina y organizar la iglesia. El rol de los apóstoles está claramente definido en Efesios 2:20, donde se dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto sugiere que los apóstoles tenían un papel fundacional en la iglesia, encargados de poner los cimientos doctrinales y estructurales del cuerpo de Cristo. El ejemplo más claro de apóstoles son los 12 apóstoles elegidos por Jesús, quienes fueron testigos oculares de su ministerio, muerte y resurrección. El apóstol Pablo, aunque no formaba parte del grupo original, fue también comisionado por Cristo de manera directa, lo que lo convierte en un apóstol por derecho. Los apóstoles no solo predicaban el Evangelio, sino que también fundaban iglesias, discipulaban a nuevos creyentes y, en muchos casos, escribían cartas doctrinales que formarían parte del canon del Nuevo Testamento. La autoridad de los apóstoles, como enviados directos de Jesús, era única. No solo proclamaban el mensaje, sino que también tenían el poder de realizar milagros y señales que confirmaban su apostolado. En pocas palabras, los apóstoles eran emisarios con autoridad divina. Su misión era fundacional: establecer el Evangelio, organizar la iglesia y poner los cimientos doctrinales del cristianismo. El término profeta proviene del hebreo nabi, que significa alguien que habla por otro. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, siendo un canal directo de revelación divina. A lo largo de las Escrituras, los profetas han sido enviados por Dios para anunciar sus mensajes al pueblo, advertirles de peligros o revelar el futuro. En el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron escogidos por Dios para ser su voz en medio del pueblo de Israel. Sus mensajes eran variados, incluyendo exhortaciones al arrepentimiento, advertencias de juicio y promesas de esperanza y restauración. Los profetas no solo predecían el futuro, sino que también hablaban de los eventos actuales desde la perspectiva divina, denunciando el pecado y llamando a la justicia. El profeta tiene un acceso especial a la revelación de Dios, y su tarea principal es comunicar fielmente el mensaje divino, independientemente de las circunstancias. En el Nuevo Testamento, los profetas también desempeñan un papel importante, aunque su función cambia ligeramente. En Efesios 4:11 se menciona que algunos son llamados a ser profetas dentro de la iglesia, con el propósito de edificar y guiar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, su rol ya no es el mismo que en el Antiguo Testamento, donde los profetas eran la principal fuente de revelación. En la era del Nuevo Pacto, la revelación de Dios culmina en Jesucristo, y el papel de los profetas se enfoca más en edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Así que, los profetas son mensajeros directos de Dios, encargados de transmitir su revelación, ya sea para advertir, exhortar o consolar. Aunque sus funciones incluyen predicciones, su principal tarea es comunicar la voluntad de Dios en cada situación. El apóstol es un enviado con autoridad para establecer la doctrina y fundar la iglesia. El profeta es un portavoz de Dios que comunica revelaciones específicas, ya sea acerca del presente o del futuro.
Los apóstoles se enfocan en la expansión y organización de la Iglesia, mientras que los profetas, especialmente en el Antiguo Testamento, se dirigen más a menudo al pueblo de Dios, con mensajes específicos de advertencia o instrucción. Aunque ambos tienen autoridad divina, la de los apóstoles está más relacionada con la fundación doctrinal y estructural de la Iglesia, mientras que la autoridad del profeta radica en su capacidad de hablar en nombre de Dios, entregando revelaciones puntuales. Los apóstoles fueron una figura clave en el inicio de la Iglesia, con un rol fundamental en la expansión del Evangelio en el siglo I. Los profetas, aunque presentes en la Iglesia primitiva, tienen una función más continua y de apoyo espiritual dentro del cuerpo de Cristo. Ya para concluir, los apóstoles y profetas tienen roles distintos en el plan divino. Mientras los apóstoles son enviados para establecer la Iglesia y su doctrina, los profetas son mensajeros que comunican la voluntad de Dios. Aunque ambos fueron esenciales en la revelación y edificación del pueblo de Dios, los apóstoles son figuras más fundacionales, mientras que los profetas sirven como guías espirituales en momentos específicos, trayendo revelación divina según la necesidad del momento. Por el momento, aquí me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos la próxima, y adiós.